aku di kamar di sini. Au moment, mon téléphone change souvent de place. J'ai demandé à ma femme et mes enfants, mais personne n'y touche. Et elle est partie. Et regardez ce qui se passe. On le voit. A veces, basta una sola noche especialmente silenciosa para revelar aquello que las noches anteriores solo insinuaron. Josh Robillar lo sabía bien. Llevaba días intentando convivir con lo inexplicable dentro de su propio hogar, golpes leves que parecían surgir desde las paredes, puertas que cedían y se abrían apenas unos centímetros por sí solas, crujidos que se deslizaban por el pasillo aun cuando la casa permanecía vacía, y, lo peor, esa sensación helada de una respiración ajena justo detrás de él, como si alguien invisible se inclinara demasiado cerca. Cansado de fingir que nada ocurría, decidió enfrentarlo con su cámara. Era momento de registrar, de una vez por todas, aquello que lo había estado persiguiendo en su propia casa. No imaginaba que lo que estaba a punto de grabar sería, quizá, lo más aterrador que presenciaría en toda su vida. Wrestling stuff. Shake it off. Shouldn't be anybody here by me. Go away. Lo que aparece en la grabación es tan claro como inquietante, una figura oscura, inmóvil, plantada en el marco de la puerta que da al pasillo. No respira, no se mueve, no parpadea. Solo está ahí, como si hubiera estado observándolo desde hace mucho más tiempo del que Josh sería capaz de aceptar. Pero el terror verdadero llega segundos después. En un instante brusco e imprevisible, la figura se lanza hacia él con una velocidad que parece imposible para cualquier ser humano, y es que, aquello, no parece serlo en lo absoluto. Josh retrocede hacia el cuarto más cercano y, justo después, la puerta comienza a golpearse con tal violencia que parece que algo del otro lado está tratando de abrirse paso a la fuerza. Él sostiene el pomo con una de sus manos mientras el marco vibra, crujiendo como si fuera a partirse. Cuando finalmente se arma de valor y abre la puerta, no hay nada. Solo la penumbra del pasillo, tranquila, vacía, como si la casa misma se burlara de él. Sin embargo, al acercarse un poco más, descubre un detalle perturbador que no deja lugar a dudas. Junto al marco han aparecido profundas marcas de rasguños, como si algo con garras hubiera intentado arrancarlo de su sitio. Desde que el video fue compartido, las teorías no han dejado de multiplicarse. Algunos creen que Josh está lidiando con una entidad sombría, un espíritu que se adhiere a las personas y se alimenta de su miedo hasta reunir la energía suficiente para manifestarse físicamente. Otros aseguran que se trata de un hombre sombra, una presencia conocida por acechar desde la oscuridad, apareciendo solo cuando la víctima está más vulnerable. Y hay quienes piensan que el origen podría ser aún más siniestro, que Josh, quizás sin darse cuenta, abrió un portal, mediante un juego, un ritual o por simple curiosidad, y algo cruzó, algo que ahora se rehúsa a marcharse. Entonces, tú, ¿qué crees que está ocurriendo realmente en esa casa? Te leo en los comentarios.
Algo inquietante sucede cuando lo cotidiano comienza a rebelarse contra la lógica, cuando un simple objeto, familiar y estático, actúa como si respondiera a una voluntad ajena. Y eso, según el hombre detrás del caso compartido por la cuenta de TikTok @Poltergeist oficial, fue exactamente lo que empezó a atormentarlo durante semanas. El 17 de septiembre de 2025, convencido de que una fuerza invisible lo seguía a todas partes, decidió dejar de huir de sus sospechas y capturar su verdad con sus propias manos. Asegura que no es un espíritu cualquiera, sino algo que parece tener un interés directo en él, algo personal. Dice que lo acompaña a casa, al trabajo, a cualquier sitio al que vaya. Por eso, con el miedo convertido ya en rutina, ideó un plan. Eligió un rincón de su lugar de trabajo que ya estaba cubierto por una cámara de seguridad y, deliberadamente, dejó allí su teléfono sobre la mesa como cebo. Repitió el experimento durante 4 días sin resultados. Pero al quinto, finalmente ocurrió lo que temía. Y lo que captaron las cámaras no se parece a una simple casualidad. Observa con atención. Jour 5, j'ai voulu piéger ce phénomène et j'ai réussi. Depuis un moment, mon téléphone change souvent de place. J'ai demandé à ma femme et mes enfants, mais personne n'y touche. Et ces phénomènes, ça arrive de partout, à la maison, comme au boulot, comme n'importe où en fait. Du coup, j'ai décidé de le laisser poser sur une table du boulot volontairement et je suis parti. Et regardez ce qui se passe. On ne voit pas l'image parce que j'ai accéléré la séquence, mais ce qui me glace le sang, c'est que le téléphone s'attarde jamais sur les photos du travail ou d'animaux. C'est toujours les mêmes. Les photos de famille, des amis et surtout les enfants. Jusqu'à présent, ça concernait que moi, alors je m'inquiétais pas, mais là, ça prend une ampleur trop importante. C'est décidé, je vais agir. Merci aussi pour vos nombreux messages. Beaucoup me conseillent de mettre de la sauge ou de tenter de communiquer avec ce qui se passe. Je vais tenter de faire ça ce week-end, mais j'avoue que je suis pas habitué et surtout, il faut que je prenne mon courage à deux mains parce que là... El teléfono, quieto hasta ese instante, comienza a deslizarse solo sobre la mesa, desplazándose de un extremo al otro, como empujado por una mano que nadie puede ver. Luego, se detiene justo al borde, se ilumina, se desbloquea, y empieza a recorrer su galería. Una a una, las fotos de su familia, sus hijos y sus momentos más personales desfilan en la pantalla, como si algo, o alguien, estuviera revisando su vida con detenimiento. Quienes han visto el video aseguran que no se trata de un simple fallo técnico. Otros, más escépticos, buscan explicaciones lógicas que aún no han encontrado. Y hay quienes se preguntan si esta entidad, sea cual sea, está tratando de enviar un mensaje o advertirle de algo. Por lo que, ¿qué crees que ocurrió realmente aquí? Cuéntame todas tus teorías en los comentarios. Compartido en TikTok por el usuario @HRNWJGN, es un ejemplo perfecto de cómo lo paranormal puede manifestarse justo cuando uno cree estar a salvo. Arun, un joven orgulloso coleccionista de muñecas embrujadas, acostumbraba a mostrar sus piezas al mundo entero como si fueran tesoros irreemplazables. Lo que empezó como un simple pasatiempo terminó convirtiéndose en un espectáculo inquietante cuando los espectadores comenzaron a notar detalles perturbadores en sus videos, leves movimientos, sombras que no deberían estar ahí, cabezas que parecían girar apenas unos grados, lo suficiente para que muchos afirmaran que varias de sus muñecas no estaban del todo inertes. Intrigado, Arun decidió llevar una de las muñecas que más sospechas generaba, una a la que llamaba Bella, a su habitación para observarla mejor. Pero lo que descubrió solo empeoró la situación. No pasó mucho antes de que otras muñecas también comenzaran a moverse, como si algo invisible recorriera su colección entera, despertándolas una por una. Pronto sus videos se viralizaron, atrayendo no solo curiosos, sino también expertos en lo paranormal. La historia llegó tan lejos que Arun terminó invitado a un programa televisivo para mostrar sus muñecas al público. Lo que nadie imaginaba era que la actividad inquietante lo acompañaría incluso allí, y de una manera tan directa que heló la sangre de todos los presentes. Observa. Buat apa tisu wong kamu tisu ada kata aku. Loh, siapa yang minta tisu? Enggak, aku enggak minta tisu. Loh, tadi yang ke kamar minta tisu kamu kan? Enggak, aku di kamar di sini. Apa tuh? Gerak bonekanya? Enggak, aku di kamar di sini.
Durante la grabación, mientras Aaron explicaba al presentador cómo Bella era conocida por sus travesuras paranormales, un libro colocado sobre una mesa cercana se deslizó de repente hacia el borde y cayó con un golpe seco. El título, Perdido en el abrazo de Semeru, era una historia de terror sobre excursionistas enfrentándose a presencias aterradoras en una montaña embrujada. Una coincidencia demasiado perfecta, o quizá no. Si prestas atención al brazo de la muñeca junto al libro justo en ese instante, se aprecia un movimiento claro, pequeño pero definitivo. La pequeña mano de plástico se ha movido hacia abajo deliberadamente para hacer caer el libro. Y lo más inquietante, el fenómeno ocurre exactamente en el momento en que Aaron menciona el historial de comportamientos extraños de Bella. Como si algo hubiera escuchado su nombre y decidiera intervenir de forma directa, casi teatral, para demostrar que la maldición seguía presente incluso lejos de casa. Los investigadores paranormales llamarían a esto una aparición inteligente, una entidad capaz de responder, interactuar y manifestarse a voluntad. Pero, ¿tú qué crees que ocurrió realmente aquí? ¿Fue una simple coincidencia? ¿Una manipulación hábil, o la prueba de que algo estaba intentando hacerse notar frente a cientos de miles de personas? Tú decides. El caso en cuestión ha sido compartido en TikTok por el usuario Popsteins27. En él, un explorador urbano decidió internarse en uno de los sitios con peor reputación paranormal de Estados Unidos, el Reformatorio Estatal de Ohio. Sus muros guardan más de 200 muertes registradas y quienes lo visitan aseguran que el edificio todavía exhala esa mezcla de sufrimiento, violencia y desesperación que lo marcó para siempre. Sombras que cruzan de una celda a otra, respiraciones que se escuchan donde no hay nadie, golpes sordos entre los pasillos metálicos, todo forma parte de su oscura fama. Pero entre todos sus rincones, uno destaca por encima del resto, una habitación pequeña, austera y vacía, conocida como la Sala de las Sillas. Los locales aseguran que allí habita un espíritu especialmente agresivo. Cualquiera que se atreva a provocarlo suele salir con marcas en la piel, como si manos invisibles intentaran castigar a los intrusos. Aún así, el explorador se adentró en el lugar con su cámara en mano, documentando cada paso mientras recorría los bloques de celdas corroídas por el tiempo. Y fue entonces cuando registró algo que dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Echa un vistazo. What the? That's some creepy ass shit. Hold on, no, I want to see this shit. And none of them. I am. Mientras caminaba por uno de los pasillos principales, una de las puertas enrejadas comenzó a moverse sola. No se abrió, no se golpeó, vibraba, meciéndose apenas de un lado a otro, como si algo empujara desde dentro con una fuerza contenida. Intrigado, y evidentemente nervioso, acercó su cámara para filmar mejor la escena. Pero justo cuando dio un paso más, el movimiento cesó por completo, como si aquello que la agitaba hubiese percibido su presencia y se hubiera detenido de forma deliberada. Tras publicarse las imágenes, los comentarios se llenaron de testimonios de otros visitantes del reformatorio. Personas que aseguraban haber sentido manos frías rozarles la espalda, haber oído pasos apresurados detrás de ellos o haber presenciado luces apagándose solas. Muchos coincidían en lo mismo: ese lugar es un nido de sufrimiento antiguo, y algo en su interior sigue consciente. Este caso fue compartido en TikTok por el usuario @_lukelee. Luke y su esposa relataban una experiencia que jamás esperaron vivir y que decidieron mostrar al mundo con la esperanza de encontrar alguna explicación. Mientras estaban en el sofá viendo una película, el monitor de vigilancia de su bebé comenzó a fallar. Al principio, Luke lo ignoró, pensando que se trataba de un simple problema técnico. Sin embargo, su inquietud lo llevó a recorrer el pasillo para revisar la habitación del bebé. Lo hizo 2 veces, y en ambas ocasiones encontró a su hijo dormido y la habitación completamente normal, sin ningún indicio de que algo hubiera ocurrido. Justo cuando estaba a punto de volver al sofá, su esposa notó algo en la pantalla que los dejó paralizados. Fue entonces que ocurrió lo siguiente.
En el video, un niño pequeño de aspecto fantasmal aparece desde una esquina de la toma, de pie junto a la cama de la pareja. Lo inquietante es que ellos solo tienen un hijo, y este todavía es un bebé. Por lo que, ¿quién o qué era realmente esa figura que apareció de la nada? Más tarde, la pareja publicó una foto señalando el lugar exacto donde había estado y comentaron que parecía haber salido por la ventana, desapareciendo tan rápido como apareció. La grabación sigue siendo un misterio, especialmente porque Luke tardó menos de 2 minutos en ir a revisar la habitación y volver para encontrarla vacía. Desde aquel escalofriante encuentro, queman salvia y duermen con las luces encendidas, conscientes de que algo inexplicable cruzó la habitación de su hijo. ¿Y tú, cómo reaccionarías si presenciaras algo así? ¿Crees que existe una explicación lógica, o estamos frente a un verdadero fenómeno paranormal? Dímelo en los comentarios. Hillview Manor es un lugar con una historia oscura. Construido en 1926, este asilo albergó a enfermos mentales, ancianos abandonados y personas sin hogar, muchas de las cuales nunca volvieron a salir. Con el tiempo, su reputación de ser un sitio encantado creció, atrayendo a exploradores que buscan respuestas en sus pasillos silenciosos. La siguiente grabación, compartida en 2019 por el canal de YouTube CWC, documenta la visita de un grupo de investigadores paranormales a este inquietante lugar. En el metraje, sin sonido, pero con un impacto escalofriante, se puede ver a los exploradores reunidos en medio de un pasillo, aparentemente planificando su siguiente movimiento. Pero en cuestión de segundos, algo invisible los obliga a reaccionar con un terror genuino. Mira con atención. Uno de los miembros del equipo asegura que ese ha sido el momento más aterrador de su vida. Según relata, en el silencio del pasillo, de pronto se escucharon pasos, pesados, fuertes, haciendo eco en las paredes, hasta que, de repente, comenzaron a correr directamente hacia ellos. El suelo vibró. El sonido retumbó entre las paredes como si algo invisible cruzara el grupo a toda velocidad. Fue tan impactante que uno de los exploradores cayó al suelo mientras los demás se apartaban de golpe. Lo más inquietante es que, aunque la cámara no capta ninguna figura visible, la reacción sincronizada del grupo deja una pregunta en el aire. Si no había nadie ahí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaré leyendo todas tus teorías en los comentarios. En las noches silenciosas de Las Vegas, Nevada, donde las luces brillantes de las calles se desvanecen en la oscuridad de los suburbios, un acontecimiento inexplicable sacudió la tranquilidad de un hombre conocido en Reddit como Yavoy Sammy. Sammy asegura haber captado imágenes de una extraña criatura merodeando entre las sombras de su propiedad. La perturbadora escena lo llevó a realizar una llamada de emergencia al 911 para reportar el avistamiento, buscando respuestas inmediatas ante lo inexplicable. Es en ese momento que se documenta lo siguiente. Okay, lady. Me, my dad, and my brother, we're working in a truck in our backyard, and we have a big lot outside, right? Correct? Okay. We were working, and we just see in the corner by something fall down from the sky, and it was like a big impact, and we felt it. We felt like an energy, and then we hear like a lot of footsteps near us, and then we have a big equipment, and we see, and there's like an 8-foot person beside it. Este video ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que se trate de un encuentro extraterrestre, ya que las características de la criatura son comparables a las de otros avistamientos semejantes. A pesar del escepticismo en torno a la autenticidad de las imágenes, la llamada al 911 añade un elemento de realidad inquietante al caso. ¿Qué piensas tú acerca de este caso? En un intrigante video compartido por el canal de Fahad Rai, imágenes impactantes han capturado la atención de la comunidad de YouTube de habla hindi. Aunque el origen de las imágenes sigue siendo un enigma, lo que muestran es profundamente inquietante. Allí, un equipo de valientes exploradores dedicado a la cacería de eventos paranormales, se aventura en las profundidades de una densa jungla en plena oscuridad de la noche y lo que capturan con la visión nocturna de una de sus cámaras deja al equipo atónito.
Atento. Tá muito longe. É o Thor! É o Thor! Acertei! Acertei! Ela tá correndo! Ela tá muito longe. É o Thor! É o Thor! En el clip, una criatura aterradora, parecida a un demonio con largos cuernos, se agazapa sobre sus patas traseras, acechando a lo que parece ser algún tipo de presa. Lo más perturbador es que, al ver un poco más de cerca, es posible distinguir que tal presa resulta ser un ser humano. En ese momento, la criatura, sorprendida por la llegada del equipo, se aleja rápidamente entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad de la jungla. ¿Qué tipo de entidad podría ser esta? ¿Podría ser este caso real? Residir en una zona apartada presenta sus propios desafíos, algo que el usuario de TikTok This Is What Happens Next ha experimentado de primera mano al compartir una serie de videos perturbadores de su colega Faumetna Outdoors, quien vive en una granja remota. A través de estos videos, nos adentramos en lo que parece ser un encuentro verdaderamente aterrador. Presta atención. Reason they're pretty close to the house this morning. Just out of sight, like usual. I gotta get to the truck, get to work. I don't really want to leave this porch. El aterrador sonido de una criatura desconocida resuena en la noche, aumentando la sensación de que algo no está bien. Al día siguiente por la noche, la novia del granjero se sobresalta ante extraños ruidos que provienen del techo. Despierta alarmada y, tras revisar rápidamente los alrededores de la casa, esto es lo que logran documentar. On the roof, and I don't see it. She thinks one of them's up there somewhere, but she said she's gonna leave if I can't do something about it. All right, whatever you are, you need to leave. Stay out of this place. This is our home. This is our home. You need to leave. Un par de brillantes ojos, indicativo de la presencia de una posible criatura nocturna, son vislumbrados fugazmente en la oscuridad. Las opiniones se dividen entre quienes especulan que podría ser un Sasquatch, mientras que otros que sugieren que podría tratarse de la misteriosa entidad conocida como Skinwalker. Pero, ¿qué opinas tú? Comparte tus teorías en los comentarios. Lo que prometía ser una tranquila noche de grabación para Patty, una youtuber conocida por su canal de G-Team Paranormal Investigators, se convirtió en una experiencia que desafió sus creencias sobre lo inexplicable. Mientras se preparaba para filmar contenido para su canal, un evento inesperado perturbó la paz de su hogar, desencadenando una serie de acontecimientos que la dejaron con un escalofrío difícil de ignorar. Observa. It looked like something dark formed. Mientras Patty grababa, empezó a sentir una intensa sensación de ser observada. Inquieta por esta experiencia, compartió el video donde otros youtubers le advirtieron sobre la presencia inquietante de una figura oscura acechando entre los árboles. Aún inquieta por esta presencia, pero dispuesta a ir más lejos con la investigación, más tarde esa noche, durante una sesión con una Spirit Box, Patty consiguió hacer contacto con una entidad que le dejó un mensaje inesperado. Escucha. Al primer intento se escucha la frase "todavía estamos protegiéndote", lo cual no sería particularmente preocupante si el mensaje no hubiera sido completado con las siguientes palabras. Después de lo que parecía ser una amenaza implícita o una advertencia de peligro inminente, la voz inquietante advierte: "estás en problemas".
Estas palabras, independientemente de su veracidad, han dejado a Patty llena de temor. ¿Qué tipo de entidad o presencia crees que podría estar merodeando en la oscuridad? ¿Cómo reaccionarías tú en una situación similar? En las oscuras y misteriosas sombras del Stanley Hotel en Estes Park, Colorado, el youtuber fan Trent se embarca en una aventura nocturna para explorar los rincones más encantados de este famoso edificio. Construido en 1909 y rodeado por una aura de historias paranormales, el hotel ha sido el escenario de numerosos avistamientos de fantasmas y fenómenos inexplicables que captan la imaginación de los buscadores de lo sobrenatural. Durante una reseña histórica en uno de los cuartos más embrujados del Stanley Hotel, el explorador se ve sorprendido por un evento imprevisto que ocurre justo detrás de él. Mientras intenta documentar la atmósfera cargada de historia y misterio, algo capta su atención en la habitación, desviando el curso de su narración hacia lo inesperado. Echa un vistazo. Colby, one of the biggest paranormal duos on YouTube, have come and stayed in this very room twice. And those are some of their most watched videos because of the crazy things that have happened in here. Al abrir la puerta del cuarto en cuestión, el youtuber revela un armario vacío, aparentemente sin explicación lógica. ¿Fue simplemente una coincidencia fortuita o había una fuerza invisible en juego? Con una historia tan rica en sucesos paranormales, es plausible considerar que alguna entidad podría haber estado acechando en ese momento. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en el Stanley Hotel?